En MD Anderson, su seguridad es nuestra prioridad. En este video compartiremos modos para evitar accidentes durante su tratamiento. Todos los pacientes tienen el riesgo de caerse. Una caída puede provocar lesiones graves, como una fractura de huesos o una lesión en la cabeza. Una caída podría retrasar su tratamiento para el cáncer o hasta causarle la muerte. Queremos que usted llame y no se caiga. Indistintamente del tratamiento que reciba, necesita tener cuidado y evitar las caídas. Su enfermedad o los efectos secundarios del tratamiento pueden causarle debilidad, cansancio, confusión o mareos. Si sus recuentos sanguíneos son bajos, su riesgo de caerse y lesionarse es mayor. Las caídas pueden ocurrir con más frecuencia si está recibiendo quimioterapia, terapia celular o ciertos medicamentos. Tiene mayor riesgo de caerse si ha recibido sedación durante un procedimiento, le han practicado una cirugía, ha pasado mucho tiempo en cama o tiene afecciones que afectan su movilidad. Por ejemplo, el daño a los nervios en los pies puede causar hormigueo, ardor o sensación de entumecimiento, lo que podría causar la pérdida del equilibrio. Si usted tiene un historial de caídas o debilidad generalizada, o si tiene miedo a caerse, debe tomar precauciones al moverse por la habitación del hospital o en su casa. Su edad también puede aumentar el riesgo de caídas. La presión arterial baja, la disminución de la nutrición o la deshidratación también pueden aumentar el riesgo de caídas. Ciertos medicamentos para el dolor o las náuseas pueden afectar el equilibrio o la fortaleza. Los efectos secundarios de los esteroides, de los medicamentos para las alergias como Benadryl, de los diuréticos o píldoras de agua pueden aumentar el riesgo de caídas. Es probable que deba correr al baño más seguido debido a náuseas, vómitos o diarrea. O quizás deba usar el baño con más frecuencia debido a ciertos medicamentos y líquidos intravenosos. Estas situaciones urgentes pueden aumentar su riesgo de caerse. Es nuestro deseo que usted y su familia estén seguros en la habitación del hospital. Esta foto ilustra cómo puede ser su habitación. Como puede ver, los muebles y el equipo son muy diferentes a los de su casa. Debido a que el espacio es desconocido para usted, puede haber un mayor riesgo de caídas. Use la luz de llamada para pedir ayuda cada vez que necesite levantarse de la cama. Dígale al personal de enfermería lo que necesite para que vengan rápido. Espere a que llegue el personal a su habitación para que le ayuden antes de intentar levantarse. Hay cosas en su habitación que podrían causarle una caída, como los muebles, el soporte para el suero y las sondas, los pisos disparejos, las distintas superficies en el piso y la iluminación inadecuada. Recuerde que los pisos húmedos y con muchas cosas pueden causarle una caída. Siempre pídale al personal que llame a mantenimiento para que limpien cualquier derrame. Bob Rusensky, sobreviviente de linfoma, tuvo varios conatos de accidente cuando era paciente. Mi nombre es Bob Rusensky. Soy un superviviente de linfoma. Como unas 2 o 3 veces estuve a punto de caerme. Pudo haber sido muy malo. La quimioterapia iba bien y me hacía sentir mejor, lo que quizá me llevó a sentirme muy confiado en mi capacidad para caminar solo por ahí. Una vez que me empecé a tropezar, me di cuenta de 2 cosas. Quizás mi elección de calzado no era el mejor y segundo, quizás estaba arrastrando los pies un poco. Vas caminando con el portazueros, con el quimio que está conectado a un catéter venoso central en tu pecho. Si me hubiese caído, eso se me pudiera haber salido. Me podría haber roto la nariz, la cadera u otra cosa. Pudo haber sido catastrófico. Es fundamental escuchar al personal de enfermería. Están ahí por nuestra seguridad. No es el momento de avergonzarse como paciente por tener que ir al baño y que el personal de enfermería nos ayude. A veces tenemos que tragarnos el orgullo, pero ese es el precio de la seguridad. Y eso es lo que realmente importa. Agradecí mucho que el personal de enfermería me explicara cómo pasar de la posición acostada a la sentada, ya que antes de ser hospitalizado tuve problemas en casa con mareos y vértigos. Para mí fue una lección de vida. Todos conocemos a alguien que se ha caído y ha pasado mucho tiempo en el hospital,
porque se fracturó la cadera o algo más. Eso se puede evitar fácilmente. Solo tenemos que hacer algo al respecto. Nuestra prioridad es mantener su seguridad. Usted puede tomar acción para prevenir las caídas al llamar para no caerse. Llame y pida ayuda siempre que necesite levantarse de la cama o ir al baño. Su equipo de atención le puede dar apoyo adicional cuando necesite levantarse de la cama, incluso cuando un miembro de su familia o su cuidador estén en la habitación. Siempre es mejor llamar a su equipo de atención y pedir ayuda. Mientras está en el hospital, su equipo de enfermería revisará la información sobre la prevención de caídas con usted y entrará en su habitación con frecuencia para ver cómo está. También nos aseguraremos de que la luz de llamada, sus anteojos, el teléfono, los pañuelos desechables y la jarra de agua estén a su alcance. Use la silla e inodoro junto a la cama si necesita usar el baño de urgencia o si se siente débil. Llame al personal de enfermería cuando se levante para usar la silla e inodoro o ir al baño. Llame al personal de enfermería nuevamente cuando haya terminado de usar el baño y quiera regresar a la cama. Por su seguridad, nos mantendremos cerca de usted mientras usted use el baño. También debe llamar al personal de enfermería cuando necesite levantarse o sentarse en la silla en su habitación. Nunca use el soporte del suero como ayuda para caminar. El soporte del suero es pesado y puede caerse. También puede ser inestable al moverse de un tipo de piso a otro, como cuando se entra al baño. Tenga cuidado con la línea del suero, ya que puede enredarse en algo en la habitación. Use zapatos o calcetines antideslizantes cuando se levante de la cama. Use zapatos que le calcen bien. Asegúrese de que no le queden grandes. Los zapatos sueltos pueden causar que arrastre los pies y provocarle una caída. No use zapatos tipo suecos, crocs, sandalias o que no cubran el talón. No camine por la habitación usando solamente las medias de compresión. Las medias, cuando se usan sin zapatos o calcetines, son deslizantes y pueden provocarle una caída. Mientras permanezca hospitalizada, también debe hacer lo siguiente: encender las luces de la habitación y del baño cuando se levante de la cama. Esto le permitirá ver a dónde va. Siéntese en la silla o el banco de ducha para ducharse. Use las barras de apoyo en el baño. Use sus anteojos o lentes de contacto para ver bien. Siéntese en una silla al ponerse o sacarse los pantalones. Dependiendo de sus necesidades, es probable que se reúna con un miembro de equipo de rehabilitación si su equipo médico lo solicita. El terapeuta físico y el terapeuta ocupacional determinarán si usted necesita usar un dispositivo de asistencia como un andador o un bastón. Ellos le enseñarán a usarlo correctamente. Si su equipo de enfermería identifica que usted tiene mayor riesgo de caídas, le explicarán sus factores de riesgo personales. Siga estas prácticas para evitar accidentes. Le entregarán un brazalete amarillo que debe llevar en la muñeca. Usarán el cinturón de seguridad cuando se levante de la cama y cuando camine o vaya al baño. El cinturón de seguridad proporciona soporte adicional si usted comienza a caerse. Es importante que el cinturón esté ajustado en la parte baja de la cintura. 2 and 3. Manteniendo una mano sobre el cinturón y caminando junto a usted o detrás de usted, podremos evitar una caída y una lesión grave. El personal de enfermería tomará medidas de seguridad adicionales para mantener su seguridad. Se usará una alarma en la cama y en la silla por su seguridad. Sonará una alarma cuando usted intente levantarse de la cama o pararse de la silla. Para evitar esto, siempre llame para pedir ayuda cuando necesite levantarse. Muchas caídas ocurren cuando se usa el baño. Llame y pida ayuda en cualquier momento que necesite usar el baño o la silla inodoro junto a su cama. Por su seguridad, nos mantendremos cerca de usted mientras usted use el baño. Haremos todo lo posible para respetar su privacidad. Hagamos un breve repaso. Usted puede tener un alto riesgo de caerse
y las caídas pueden resultar en lesiones graves, incluso la muerte. Su riesgo de caerse puede cambiar en cualquier momento. Aun si caminaba sin ayuda antes de ingresar al hospital para su tratamiento, llame y pida ayuda siempre que necesite levantarse. Recuerde usar las medidas de seguridad para prevenir caídas. Siempre llame a su equipo de atención para pedir ayuda cada vez que se levante, aun si su cuidador o un familiar está en su habitación. Hable con el personal de enfermería acerca de sus necesidades. Use la luz de llamada. Use la silla inodoro junto a la cama. Use calcetines o zapatos antideslizantes. Encienda las luces de su habitación. Recuerde usar las medidas de seguridad para prevenir las caídas. Use sus anteojos, lentes de contacto o audífonos. Use las barras de apoyo y la silla de la ducha en el baño. Use los dispositivos de asistencia aprobados por su equipo de atención. Por su seguridad, su equipo de atención hará lo siguiente. Le proporcionará una silla inodoro junto a su cama. Usará el cinturón de seguridad para su traslado. Usará un dispositivo de seguridad para ayudarla a caminar. Activará la alarma de la cama, de la silla y del inodoro según se ha indicado. Recomendamos implementar estas prácticas para mantener su seguridad mientras esté en el hospital. Si usted rechaza estas recomendaciones, el equipo de atención las discutirá con usted en más detalle. Su seguridad es nuestra mayor prioridad. Siempre recuerde lo importante que es llamar y no caerse.